Cazadores de nazis. A la caza de Reinhard Heydrich. Lo llamaban el verdugo. Reinhard Heydrich. Este destacado nazi se convirtió en uno de los hombres más odiados de toda la Europa ocupada. Fue el verdadero cerebro de la llamada solución final. El hombre que empezó a gestar la idea del Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos. Heydrich gobernaría la Checoslovaquia ocupada con mano de hierro, terminando con la vida de miles de ciudadanos. Su ambición no conocía límites. Incluso aspiró a sustituir a Adolf Hitler. Se creía intocable. Pero en Londres, un escuadrón de ataque de alto nivel no pensaba lo mismo. Su objetivo era la ejecución de Heydrich. Un equipo especial de asesinos checos del ejército secreto de Churchill fue infiltrado en la Europa ocupada. Su misión era muy sencilla: buscar a Reinhard Heydrich y matarlo. Al final, los cazadores de nazis conseguirían a su hombre. Pero el precio fue terrible. La venganza de los soldados alemanes significó la muerte de cientos de personas. Aquello dejó en el aire una incómoda pregunta. ¿Había valido la pena la caza de aquel nazi? Mayo de 1942. Un día primaveral en la señorial ciudad de Praga. Reinhard Heydrich, salvaje dirigente de lo que en otro tiempo había sido Checoslovaquia, sale una mañana de su casa, situada a las afueras de la ciudad. El conductor de su potente Mercedes 320 entra en Praga. A Heydrich le esperaba una agenda muy apretada. Debía coger un avión para reunirse con el mismísimo Hitler en Berlín. Todo apuntaba a un ascenso. Ya habían pasado las 10 de la mañana y llevaba casi una hora de retraso. Debía apresurarse. Los conductores locales mantenían la distancia. Todos sabían que acercarse a Heydrich era sinónimo de peligro. Sin embargo, un escuadrón mortal le esperaba unos kilómetros más adelante. 4 asesinos aguardaban el paso del coche de Reinhard Heydrich. 4 soldados checos entrenados por el Servicio Británico de Inteligencia. Su misión era acabar con el verdugo. Y sabían que lo más probable es que no regresaran con vida. A su paso por las calles de Praga, el Mercedes tuvo que ralentizar su velocidad. Estaba a punto de iniciarse una cadena de acontecimientos cuyas repercusiones se contarían entre las más atroces y salvajes de la guerra. El Mercedes cambió de marcha y se dispuso a tomar una curva muy cerrada. Heydrich estaba a unos segundos de ser asesinado. Los vínculos de Reinhard Heydrich
con el mal habían empezado a una temprana edad, en la ciudad de Halle, cerca de Leipzig. Su padre, Bruno, era músico y había sido acusado de ser judío, lo que le había supuesto ser objeto de comentarios racistas. Aquello encendió al joven Heydrich y marcó el inicio de una temprana obsesión con las razas. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Alemania vivió sumida en un profundo caos. La nación estaba descompuesta y en las calles se libraban continuos combates. Solo existía pobreza y desesperación. Heydrich se vio atraído por la política derechista del Freikorps, una milicia patriótica que declaraba abiertamente la guerra a socialistas y comunistas. En busca de ley y orden, se enroló en la Marina en 1922 y encontró su norte en la estricta disciplina militar. Siendo cadete en el crucero de entrenamiento Berlín, Heydrich conocía a Wilhelm Canaris, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Canaris lo introdujo en el turbio mundo de la inteligencia naval. Heydrich adquirió conocimientos muy útiles para su futuro y ambos se convirtieron en aliados y amigos. Heydrich ascendió rápido en la jerarquía de la Marina, pero su reputación de mujeriego fue su perdición. En mayo de 1931 fue expulsado por conducta impropia, tras pedir matrimonio a dos mujeres al mismo tiempo. Una de ellas había resultado ser la hija de un veterano oficial de la Marina. Se había quedado sin empleo en un país con un altísimo desempleo. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Pero entonces se topó con Adolf Hitler. El partido nazi le ofreció la posibilidad de volver a empezar. En junio de 1931 se unió al Partido Nacional Socialista y se convirtió en el miembro 544.916. Un antiguo conocido suyo le concertó una reunión con Heinrich Himmler. Himmler era una de las figuras más poderosas dentro del partido nazi. Era jefe de las SS, la guardia personal de Adolf Hitler. Himmler quedó gratamente impresionado por Heydrich. Sus conocimientos en la rama del espionaje podrían ser muy útiles para las SS. El antiguo oficial de la inteligencia naval, de 26 años, 4 menos que Himmler, fue reclutado en instante. A principios de los 30, las filas de las SS ya alcanzaban los 50.000 soldados. Dentro de ellas, Heydrich fue asumiendo más y más responsabilidades. Se le adjudicó el liderazgo del SD, el Servicio de Seguridad de las SS. El SD fue el primer departamento de inteligencia del partido nazi. Su función inmediata era recabar información que pudiera ser empleada para el chantaje y la intimidación. Heydrich desarrolló un vasto archivo con referencias cruzadas, así como una detallada lista de supuestos enemigos del partido nazi. El servicio de seguridad del SD no tardó en demostrar su utilidad. Vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.
En enero de 1933, Hitler se convierte en canciller de Alemania. Ahora que los nazis ostentaban el poder, los archivos creados por Heydrich fueron empleados para localizar a los enemigos. Muchos serían apaleados, otros encarcelados y algunos asesinados. En 1934, Heydrich se hizo cargo de la Gestapo, la policía secreta del Estado. Ahora ostentaba un poder inmenso. Y poco más tarde entablaría amistad con el mismísimo Adolf Hitler. Empezó a acudir al Berghof, la residencia privada de Hitler en el Obersalzberg. Y entró a formar parte del círculo más cercano al Führer. En aquellas reuniones también estaban presentes todos los miembros de la jerarquía nazi y sus respectivas familias. La lista de invitados incluía al ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, al de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, y a su arquitecto, Albert Speer. Heydrich era ahora uno de los favoritos de Hitler y estaba preparado para asumir su rol en el desarrollo de la infame política nazi. El 9 de noviembre de 1938 fue una fecha que pasará a los anales de la historia. La Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, fue testigo del saqueo de cientos de tiendas y sinagogas regentadas o frecuentadas por judíos. Aquella noche marcó el inicio de una nueva y tenebrosa era. Bajo las órdenes de Heydrich, 30.000 judíos fueron detenidos. Muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración, inmensas cárceles en las que se encerraban los enemigos del Estado. El antiguo y expulsado oficial de la Marina se había convertido en un burócrata del odio racial. A petición de Hitler, las SS aplicaron un enfoque más sistemático hacia el llamado problema judío. Heydrich fue nombrado líder de la sección judía del Servicio de Seguridad. Por entonces, sus funciones consistían simplemente en obligar a los judíos a salir de Alemania. Heydrich estableció en Berlín la oficina central del Reich para la inmigración de los judíos. Su cómplice en aquella tarea fue Adolf Eichmann. Eichmann había elaborado una serie de propuestas para expulsar a los judíos de Alemania. Incluso ideó un plan para reasentarlos en la isla de Madagascar, en el Océano Índico. Sin embargo, el método más empleado fue obligar a los judíos a emigrar a otros países, mediante la intimidación y la violencia. Pero las ambiciones de Hitler pronto harían que las acciones contra los judíos adquirieran un cariz más siniestro. Septiembre de 1939. Europa estaba sumida en la guerra. Para Heydrich, amante de la acción y de carácter malvado, la guerra ofrecía al mundo un sinfín de interesantes posibilidades. Era mucho más atractiva que cualquier actividad burocrática. Aunque sobrepasaba la edad habitual, en 1940 se preparó como piloto de guerra. Quería demostrar que las SS estaban formadas por guerreros de élite, no por meros soldados políticos. Pocos meses más tarde ya pilotaba un Messerschmitt 110 y realizó cerca de 100 misiones de combate en el espacio aéreo noruego.
En 1941, cuando la Operación Barbarroja de Hitler irrumpió en Rusia, Heydrich, llevando la contraria a Himmler, volvió a entrar en combate. Sobrevolando el sur de Rusia a bordo de un Messerschmitt 109. Sus acciones fueron recompensadas con varias medallas, pero aquello fue su fin como combatiente. Fue abatido tras las líneas enemigas. Y aunque logró regresar a posiciones alemanas, nunca se le permitiría volver a volar. Regresó al trabajo burocrático y a uno de los problemas a los que los nazis debían hacer frente: los judíos. Los ejércitos de Hitler se iban apropiando de vastas zonas en Europa Oriental, y el gran número de judíos que iban cayendo en sus manos empezó a constituir un problema. ¿Qué podían hacer con ellos? La inmigración obligada estaba totalmente descartada, así que optaron por el exterminio. Los escuadrones de acción de las SS, los Einsatzgruppen, siguieron las órdenes de Hitler. En primer lugar, fusilaron a miles de judíos en Polonia. Pero aquello significaba un problema incluso para los recios miembros de la Einsatzgruppen. Asesinar a tantas personas se estaba cobrando un alto precio en el estado de ánimo de los soldados. Era necesario desarrollar un procedimiento diferente, más quirúrgico. Heydrich recibió el encargo de desarrollar una solución final a la cuestión judía. En junio de 1942, en Wannsee, en la periferia de Berlín, Heydrich organizó una conferencia secreta para ultimar los detalles de la solución final. Y sugirió un asesinato integral industrializado: exterminar a todos los judíos europeos en cámaras de gas. Para ello sería necesario crear una serie de campos de exterminio especializados. Estos fueron construidos en Polonia, en Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek y Auschwitz-Birkenau. Hasta 12.000 judíos podrían ser asesinados en aquellos campos en apenas unas horas. Para orquestar el traslado de la mercancía humana, Heydrich eligió a su antiguo compañero, Adolf Eichmann. A los campos también fueron trasladados prisioneros rusos, gitanos y presos políticos. Al mando de aquella máquina letal se encontraba Reinhard Heydrich. La sangre de 6 millones de judíos manchó sus manos. Heydrich fue debidamente recompensado por ello. En septiembre de 1941 fue nombrado Reichsprotektor en funciones de Bohemia-Moravia, antiguo territorio de Checoslovaquia capturado por los nazis 2 años antes. Bohemia-Moravia se convertiría en su feudo personal. Heydrich decidió utilizar con los checos las tácticas que había perfeccionado en la Gestapo. Pero ignoraba que muy lejos de allí se estaba organizando un complot en su contra en aquel mismo instante. En Gran Bretaña se ha creado un nuevo gobierno para Checoslovaquia, bajo el liderazgo del Dr. Benes, que intentará devolver la libertad a su país y a su pueblo. En 1940, Londres se convirtió en la sede del gobierno checo en el exilio,
Al frente, Eduard Benes, el presidente nacional al que los nazis habían obligado a dimitir. Aquellos exiliados estaban ansiosos por participar en la guerra. Los checos, que habían huido hacia el oeste, lucharon enrolados en el ejército británico desde el principio de la guerra. Ha sido la primera vez que el ejército de nuestros aliados de Checoslovaquia ha recibido la visita del primer ministro, que junto al doctor Benes presidió el desfile militar. En 1941, la primera brigada mixta checoslovaca contaba con 3.300 hombres. Se habían preparado pensando en el momento en que liberarían su tierra natal. Mientras tanto, un grupo de voluntarios se enfrentó al enemigo de una forma menos convencional. En julio de 1940, el primer ministro británico, Winston Churchill, formó un enigmático cuerpo, el Cuerpo Especial de Operaciones. Su objetivo era dignificar Europa, llevando a cabo operaciones de sabotaje y apoyando los movimientos de resistencia locales. Llegó a ser conocido como el ejército secreto de Churchill. Numerosos paracaidistas fueron lanzados tras las líneas enemigas para luchar desde dentro contra la ocupación alemana. Se abrieron canales de comunicación con Londres, se reunió a numerosos expertos y se dejaron caer toneladas de armas en territorio enemigo. El Cuerpo Especial de Operaciones poseía un arsenal de armas especiales: pistolas con silenciador, maletines y cigarrillos explosivos, gas lacrimógeno e incluso ratas explosivas. El arma más versátil, con diferencia, era la metralleta Sten de 9 milímetros. Muy resistente y fácil de transportar por su fácil desmontaje, se convertiría en el arma favorita del Cuerpo Especial de Operaciones. A finales del verano de 1941, Benes empezó a preocuparse al comprobar lo que Heydrich estaba haciendo en su país. Pocos días después de instalarse en Praga, el ejército detuvo a miles de checos y desmontó el entramado de la resistencia. El futuro para los prisioneros de Heydrich era muy oscuro. Tendrían que hacer frente a interrogatorios de la Gestapo, ejecuciones sumarias o montarse en un vagón de ganado que los conduciría al campo de Mauthausen, a una muerte segura. Los judíos checos recibieron el mismo trato despiadado. En primer lugar, Heydrich ordenó que todos ellos llevaran la estrella amarilla de David. A continuación, estableció un enorme gueto en la ciudad de Theresienstadt, donde llegaron a hacinarse más de 140.000 judíos. A principios de octubre de 1941, Heydrich y Eichmann organizaron una conferencia en Checoslovaquia sobre el problema judío. Heydrich propuso deportar a 90.000 judíos a un protectorado y, a continuación, exterminarlos. Eichmann afirmó: si calculamos bien los tiempos de transporte, cada judío podrá llevar una maleta con sus pertenencias que no exceda los 50 kilos y, para facilitar nuestra tarea, alimentos para 2 semanas. Para comprar el silencio del resto de la población checa, Heydrich mejoró las raciones de comida e impulsó una campaña contra el mercado negro. El ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, subrayó que Heydrich juega al gato y al ratón con los checos y estos se tragan todo lo que pone delante de sus ojos.
En Londres, Beneš desea poner fin a aquella situación y decide recurrir al Cuerpo Especial de Operaciones. Beneš y su equipo elaboraron una serie de medidas que incluían el asesinato de importantes colaboracionistas checos. Sin embargo, se apuntaron dos objetivos de mayor calado. Había dos posibles opciones. La primera, Karl Hermann Frank, secretario de Estado y jefe de la policía en los territorios checos ocupados. Frank había aplacado las manifestaciones estudiantiles en 1939 y ejecutado a numerosos nacionalistas e intelectuales checos. La segunda opción era su superior, el propio Reinhard Heydrich. Al final, apuntaron lo más alto posible. El elegido fue Heydrich. El asesinato fue contemplado por el Cuerpo Especial de Operaciones solo en una ocasión más. Y fue contra el propio Hitler. La llamada Operación Foxley consistía en infiltrar a un equipo reducido de hombres en las montañas de Obersalzberg y matar de un disparo al Führer durante su paseo matutino. Pero la seguridad era férrea. Finalmente se decidió que Hitler siguiera con vida, ya que se pensaba que eso acortaría la duración de la guerra. En el caso de Heydrich, el gobierno checo en el exilio sí creyó conveniente llevar a cabo un ataque a pesar de las posibles represalias. Mientras tanto, Heydrich disfrutaba de su estatus en lo alto de la jerarquía nazi, ajeno al plan que se estaba urdiendo para acabar con su vida. 10 hombres fueron propuestos, todos ellos solteros y pertenecientes a la Brigada Mixta checa. Su preparación incluía ejercicios físicos, lucha armada y prácticas de tiro. 2 de aquellos 10 hombres fueron elegidos para participar en la misión. Jan Kubiš, antiguo sargento en Moravia y separado del ejército nazi en el 39. Y Karel Svoboda, exmiembro de la Legión extranjera francesa. Pero Svoboda resultó herido durante los entrenamientos y fue sustituido por Josef Gabčík, antiguo camarada suyo en la Legión extranjera. El nombre en código de la misión fue Operación Antropoide. En noviembre de 1941, todo estaba dispuesto. Kubiš y Gabčík estaban preparados. Sin embargo, el comienzo de la misión se vio retrasado por culpa de las inclemencias meteorológicas. Sala de operaciones. Sí, un momento. Finalmente, la noche del 28 de diciembre de 1941, 7 agentes checos se montaron en un bombardero Halifax. Junto a Kubiš y Gabčík viajaban 5 agentes de un grupo especial cuyo nombre en código era Silver. Su función era establecer redes de radio y de inteligencia para mejorar las comunicaciones con Londres. También se encontraban a bordo otros 17 paracaidistas, agentes especialmente preparados para revitalizar el movimiento de la resistencia aplacado por Heydrich. El bombardero se dirigió a la ciudad de Pilsen, a unos 95 kilómetros al oeste de Praga. El equipo fue arrojado lejos del objetivo. Todos sus miembros llegaron sanos y salvos a tierra firme y se refugiaron rápidamente en una cueva. Kubiš y Gabčík establecieron contacto con la resistencia y desaparecieron en el corazón de Praga.
Había llegado la hora de elegir el momento, el lugar y el método para matar a Heydrich. Hicieron falta 5 meses para preparar la operación. La primera idea fue atacar el tren privado del Reichsprotektor. El ataque sería ejecutado en una vía secundaria. El plan consistía en disparar un proyectil antitanque contra su vagón, pero no sabían con certeza si acertarían con el vagón correcto. El resultado era demasiado incierto. El equipo pensó entonces en hacer descarrilar el tren, pero tras ensayar con un vagón del ejército, comprobaron que los daños eran mínimos. Había que idear un nuevo plan. Mientras tanto, el objetivo de Kubiš y Gabčík, Heydrich, había desarrollado un siniestro proyecto. Con la excusa de un estudio para erradicar la tuberculosis, se haría una clasificación de todos los ciudadanos checos según su raza y nacionalidad. De esta forma podrían establecer qué grupos de la población eran aptos para ser alemanizados. Todo aquel que no fuera considerado apto sería enviado a un campo de concentración para ser ejecutado. Se acercaba el final de la primavera. Kubiš y Gabčík estaban a punto de encontrar el método perfecto para asesinar a su objetivo. Habían estado siguiendo de cerca los movimientos de Heydrich día a día y gracias a ello habían ideado un plan de ataque. Sin embargo, su misión no era bien vista por todos. Varios agentes temían gravísimas represalias. El contacto con Londres era constante. Múltiples mensajes instaban a poner fin a la operación Antropoide, pero los consejos cayeron en saco roto. El gobierno checo en el exilio había tomado una decisión. El 20 de mayo, Beneš dio luz verde a la operación. Mientras tanto, Himmler visitaba a Heydrich en Praga. Le llamó la atención la excesiva confianza con que éste se movía. Le instó a que al menos blindara su coche. Pero Heydrich no hizo caso. Estaba seguro de tener a los checos bajo control y se proponía demostrarlo. Aquella bravuconada le costaría muy cara. Sus asesinos ya estaban listos. Su plan era complicado, pero ofrecía muchas garantías de éxito. Heydrich vivía en un pueblo situado a 25 kilómetros de Praga y todos los días se desplazaba hasta el castillo de Hradčany, la antigua sede del poder en Praga. El trayecto diario en coche era el momento del día en el que Heydrich era más vulnerable. El lugar más idóneo para tenderle una emboscada era una curva muy cerrada en la parte más baja de una colina, donde el Mercedes tendría que reducir la velocidad. Un hombre se situaría en lo alto de la colina y haría una señal cuando viera acercarse el Mercedes. Un segundo hombre cruzaría la calle casi al final de la bajada para obligar al coche a reducir aún más la marcha. Y en la parte más baja de la colina, cerca de la curva, se colocarían los dos asesinos. Sus armas serían una metralleta Sten escondida bajo una gabardina y una granada de mano tipo 73 modificada, oculta en un maletín. Su detonación es instantánea, por lo que es imprescindible acertar con el objetivo. La mañana del 27 de mayo, Gabčík y Kubiš salieron tranquilamente de sus respectivas casas y se dirigieron a Praga. Otros dos hombres se pusieron en marcha hacia el destino acordado. Josef Walczyk sería el encargado de avisar desde lo alto de la colina. Se había lanzado en paracaídas con Kubiš y Gabčík 5 meses antes en la misión Silver y se había reencontrado con ellos mientras huía de la Gestapo. El último hombre
Adolf Opalka, era oficial del Cuerpo Especial de Operaciones. Sería él quien ralentizaría el descenso del coche de Heydrich antes de que éste llegara a la curva cerrada. En el distrito de Lipen de Praga, todos se colocaron en el lugar exacto. Gabčík preparó su metralleta Sten, Kubis su granada. Solo había que esperar. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de levantar sospechas. Finalmente, poco después de las 10:30, Walczak hizo la señal de que el Mercedes se aproximaba. Unos segundos más tarde, Opalka cruzó la calle y un tranvía se interpuso en el camino antes de llegar a la curva. Gabčík dio un paso al frente, pero la Sten no funcionó. En lugar de acelerar, Heydrich ordenó a su chofer que frenara. Kubis lanzó la granada que escondía en el maletín. A pesar de resultar herido por la metralla, Heydrich decidió hacer frente a aquellos hombres. Kubis se dio a la fuga. Gabčík fue perseguido por el chofer de Heydrich. Heydrich, herido de gravedad, fue trasladado al cercano hospital de Bulovka. Fragmentos metálicos de la granada, del asiento y de su propio uniforme habían alcanzado sus órganos vitales. Ahora su vida pendía de un hilo. Las noticias sobre el ataque pronto alcanzaron todos los rincones de Alemania. Cuando llegaron a oídos de Himmler en el cuartel general, algunos declararon que éste rompió a llorar. 5 días más tarde, Himmler visitó a su compañero en el hospital. Todo indicaba que Heydrich se recuperaría, pero con el paso del tiempo las heridas se infectaron. Al no disponer de penicilina, se había producido un envenenamiento de la sangre, la tan temida septicemia. Reinhard Heydrich falleció el 4 de junio de 1942, 8 días después del ataque. Su ataúd recorrió las calles de Praga y a continuación fue trasladado a Berlín. A pesar de su historial criminal, muchos checos se echaron a las calles para expresarle su respeto. En Berlín, su ataúd fue expuesto al público cubierto con una bandera con la esvástica. La Guardia de Honor de las SS fue encabezada por Himmler. También fue Himmler quien realizó el discurso en su honor. El propio Führer rindió tributo a los hijos del fallecido. Pero aquellos actos no acallaron las sospechas de que Himmler había estado vinculado de alguna forma con su muerte. Circulaban rumores de que Himmler había permitido que Heydrich muriera porque lo consideraba una amenaza. Y que el médico de Himmler, responsable de operar a Heydrich en Praga, había recibido órdenes de que el paciente no se recuperara.
Lo que sin duda era cierto era que Heydrich había muerto. La caza de sus asesinos había comenzado. El hombre elegido para localizar a los asesinos fue el secretario de Estado nazi Karl Hermann Frank, el hombre al que el gobierno checo en el exilio había decidido no matar. La recompensa ofrecida fue de 1 millón de marcos. Todo aquel que ayudara a los agentes checos sería ejecutado. Y se difundió un mensaje por radio a toda la ciudad para declarar la ley marcial, marcar un toque de queda y avisar al país del estado de sitio. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. Se había iniciado una caza del hombre. 3 batallones del ejército fueron enviados a Praga. 4.500 soldados y la Gestapo peinaron la ciudad y los alrededores. La policía forense llevó a cabo un estudio detallado de la escena del crimen. Cada una de las pruebas recogidas fue catalogada minuciosamente. Los asesinos habían dejado muchas pistas, algo que la Gestapo supo aprovechar al máximo. Los cazadores de nazis se convirtieron en presas. Los noticiarios pidieron la colaboración ciudadana. Pozor, pozor. Kdo zná majitele předmětů, které nyní podrobně ukážeme? Las autoridades solicitaron a los checos la aportación de cualquier pista. Se mostró la bicicleta de Gabčík, su gabardina, la metralleta Sten y una pistola. Incluso el tipo de granada utilizada por los asesinos. Los 2 maletines contenían pruebas que incriminaban sin ninguna duda a disidentes checos. A partir de entonces se desencadenó una serie de acontecimientos que cuestionó toda la operación. El pequeño pueblo minero de Lidice fue elegido por los nazis para llevar a cabo su venganza. Hitler dio órdenes de que destruyeran el pueblo entero. Todos los varones de más de 16 años fueron fusilados. En total 199. Las mujeres fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde les esperaba la muerte. Casi todos los niños del pueblo fueron trasladados a Gneisenau, otro campo de concentración. La localidad quedó totalmente arrasada. Lidice se convertiría con el tiempo en uno de los símbolos más destacados de la barbarie nazi. Mientras tanto, en Praga, los asesinos permanecían ocultos junto a otros agentes en la iglesia de San Cirilo. Pero la cantidad ofrecida como recompensa pesó demasiado y fueron traicionados por uno de los suyos. Karel Kurda, uno de los agentes, dio el soplo a los alemanes. A las 4:30 de la mañana del 18 de junio, la iglesia fue acordonada. Durante 2 horas, Kubis, Opalka y un tercer hombre, Jaroslav Schwarz, hicieron frente a las tropas de las SS, que habían recibido órdenes de capturarlos con vida. Al término del enfrentamiento, sus cuerpos fueron arrastrados hasta la calle. Los 4 miembros restantes del Cuerpo Especial de Operaciones se refugiaron en la cripta. Los bomberos intentaron hacerlos salir inyectando agua a presión. Al final, los agentes checos emplearon sus últimas balas en quitarse la vida. Habían preferido morir a ser capturados. Lo habían conseguido. Heydrich, el siniestro catalogador de ciudadanos y asesino en masa, estaba muerto. Pero, ¿había valido la pena?
Los problemas de Himmler con los checos habían terminado. La propaganda nazi, difundida por las noticias, siguió presentando el asesinato como un acto atroz. La nación checa continuaba unida por el dolor. En julio de 1942, Jaroslav Kretschitz, el nazi nombrado primer ministro, finalmente revocó la ley marcial y devolvió poco a poco la normalidad a la ciudad de Praga. El Cuerpo Especial de Operaciones desempeñaría a partir de entonces un papel menor en la liberación final del país. Los alemanes atacan la ciudad. En este sexto día, más de 2.000 personas han perdido la vida. Los días del régimen nazi terminaron con la entrada de los rusos. Praga es libre. Las tropas del Ejército Rojo entran en la ciudad y con ellas las unidades del primer ejército checoslovaco que luchó a su lado desde el Volga. En mayo de 1945, los ciudadanos de Praga organizan una revuelta contra los nazis para dar la bienvenida al Ejército Rojo. Eduard Benes, presidente de Checoslovaquia, regresa a su patria. El pueblo de Praga da la bienvenida a su presidente, que nunca ha dejado de luchar por la libertad de su nación. Tras 7 años de tiranía, Checoslovaquia vuelve a ser su propia dueña. No obstante, quedaron en el aire serias dudas sobre aquella caza de nazis. El traidor Karel Kurda sería localizado, juzgado y ejecutado. Los asesinos de Lidice serían perseguidos. 16 miembros de los escuadrones de la muerte que habían destruido el pueblo fueron conducidos ante el juez. Su superior, Karl Hermann Frank, condenado a morir en la horca, fue ejecutado en 1946. Pero para muchos fue un mero consuelo. Lidice continúa siendo un recuerdo fehaciente del verdadero precio de aquella muerte. Cerca de 5.000 checos fueron ejecutados en venganza por la muerte de Heydrich. Nadie podía negar que Reinhard Heydrich recibió lo que merecía, pero incluso hoy muchos se preguntan: ¿realmente valió la pena la caza de aquel nazi?